Campo de Destilería hoy, que lo anunciamos, vas a hablar de la ginebra, de la llegada de la ginebra a estas tierras, a estos lares, a esta parte del mundo. Pero bueno, primero, Fran, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido nuevamente. Buen día, chicos, ¿cómo Frank, están? ¿cómo andás? Nuevamente gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y bueno, la verdad que ya venimos varias columnas juntos y me han obligado a ponerme a hacer la tarea, a ponerme a investigar, a decir, bueno, ya hablamos de nosotros, ya hablamos de lo que hacemos nosotros. Y la lista de temas se va acotando, pero encontré uno muy interesante que es, bueno, justamente lo que es el rol social de la ginebra en Argentina y nada, realmente me encontré con que más allá de su historia originalmente, que es una bebida bastante antigua, en Argentina también es más antigua que la Argentina misma fundada como tal. O sea, es previo a las guerras de la independencia, que ya había ginebra por acá dando vueltas y nada, es muy loco cómo acompañó un montón de procesos históricos y un montón de tendencias y un montón de modas y un montón de formas de consumirla hasta lo que es la actualidad. Básicamente, bueno, empieza... ¿Cuándo viene Perdón, la ¿me vas a ginebra? preguntar? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo ¿Cuándo viene? llega la ginebra acá? Lo que no era, como vos bien decís, no era el país todavía, era No el era el país. virreinato. De hecho, en lo que era, bueno, el Río de la Plata en sí no se llamaba virreinato, sino gobernación. Era como una delegación remota en algún lado Claro. que Sí. le encargaron a algún funcionario español que se encargue. Bueno, Sí, estamos Sí, hablando sí. de esta época, estamos hablando de... Literalmente el culo del mundo. Claro. Exactamente, me mandaron a Gobernación de Buenos Aires, la ¿Y puta eso? madre, ¿Qué ¿dónde es queda? eso? Básicamente estamos hablando de esos tiempos, estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando del 1600 y monedas, 1600 y pico, 1670 por ahí, que llega con, bueno, con la primera inmigración de personas de Países Bajos, de holandeses, que bueno, justamente de ahí radica el origen de la ginebra. La ginebra es una bebida holandesa, Fuerte. muy fuerte, o sea, como una buena parte de las bebidas alcohólicas nace con fines medicinales. Claro. Justamente siempre se buscaba por ahí mezclar, no sé por qué, mera casualidad, pero siempre los fines medicinales se mezclan con algo que pegue, ¿viste? Claro. Es algo... Sí. Pero Los bueno, médicos- podemos concluir que tomar es salud. Sí, y Sí. todo en su justa medida Claro, es beneficioso es para el salud, organismo de sí. alguna forma. Esto en verdad, bueno, ya creo que lo contamos, pero en sí, para quienes no estuvieron en las anteriores, la ginebra nace de la mezcla de alcohol y un poco de azúcar con bayas de enebro, que es un botánico de la familia del pino, con mucha resina, que bueno, se empezó a usar para tratar males digestivos. Claro. Es un digestivo originalmente. Bueno, de ahí se mezcló con alcohol, resultó que la mezcla con alcohol, dado a la cantidad exorbitante de aceite esencial que tiene, resultaba difícil de tomar, entonces se les ocurrió ponerles un poquito de azúcar, endulzarlo un poco y después descubrieron que, che, está rica la medicina y bueno, de repente empezaron a usarla como bebida recreativa de alguna forma. Claro, se le calentó el pico. Exactamente, se les calentó el pico. De hecho, en esta historia, como en casi todas las de cualquier producto que funciona en el mundo, se cruzan los ingleses. ¿Qué pasa con los ingleses? En las guerras de 1600, 1700 comparten frente con los holandeses y le llama la atención, digamos, la actitud arrojada que tenía esta gente, la polenta con la que iban para adelante. ¿Y qué hacían antes de pelear? Y básicamente tenían ginebra con ellos, entonces ellos al principio lo bautizan como Dutch Courage, que significa coraje holandés. Y bueno, y se preguntan, ¿qué es esto? ¿Por qué los pone así? Claro. ¿Qué es lo que los pone así estos ¿Qué muchachos? les da tanto coraje? Entonces, bueno, a partir de ahí ya los ingleses empiezan a poner la atención en la ginebra. Y ya vemos cómo esta bebida de a poco empieza a trascender fronteras. Claro. Particularmente en la llegada a Argentina, ya habíamos pasado, bueno, la ginebra en Europa pasó por varias etapas históricas. No sé si Fran lo contó anteriormente. Yo ahora me voy a centrar en lo que es Argentina en particular, pero bueno, hablamos de fines del siglo XV, XVI, empiezan a llegar los primeros inmigrantes de Países Bajos, de Holanda, acá a Argentina, a lo que era gobernación de Buenos Aires, mejor dicho. Y la ginebra en ese entonces venía en tubos de cerámica marrón, hecho por la marca Bols. La marca Bols, la ginebra Bols, es una de las destilerías más antiguas de Europa, en Ámsterdam.
y ya producían ginebra desde 1500 más o menos. Así que imagínense que es algo que para ellos la llegada acá a Argentina fue algo que dentro de sus primeros 200 años, no es mucho para algo que tiene cerca de 600, Claro. 700, es mucho. Entonces, Entonces, bueno, de la clásica botella de barro. es la clásica botella de barro, sí. No sé si tienen familiarizado por ahí en alguna ida a algún museo. En casi todos los museos de la provincia de Buenos Hay Aires alguna. y en el país hay alguna. Ujú. Es como venía la ginebra. Claro. Y bueno, es una vía que despegó muy fuerte en lo que es particularmente al criollo. Al gaucho adoptó la bebida enseguida como su bebida, antes que el vino, antes que cualquier otra cosa, era la ginebra. Que bueno, justamente en la pulpería, que era como el lugar El de lugar de reunión encuentro. social, el lugar de reponerse de provisiones, el lugar de encuentro. La ginebra empieza a tomar un rol muy importante en la vida de lo que era el gaucho en ese entonces, acá. Así que bueno, ese es un primer inicio en el cual ya esta bebida holandesa toma un rol tan importante en la vida de lo que iba a ser el argentino, ¿no? Claro. En su momento fue lo que ahora podría ser el Fernet o la cerveza, digo, no tanto en cuanto al consumo, mucho consumo porque te mata, pero sí era la bebida de cabecera social. Sí, completamente, porque no solo estaba la costumbre de que en tiempos de esparcimiento, en tiempos de que se terminaba de trabajar o en tiempos de que se terminaba de hacer cualquier cosa, en aquella época el trabajo, ni siquiera el trabajo existía. Claro. El gaucho tenía carne ahí dando vuelta, no había alambrado, era hacerse el ranchito, cuando cazar alguna vaca y seguir adelante, guitarra, mate y... Hermoso. Sí. Precioso. Rompimos todo. Ginebra. Algo rompimos, no sé por qué terminamos acá, ¿Qué pero nos bueno. pasó? Cuestión que en ese momento era así. Básicamente el gaucho faenaba, cambiaba quizá cueros por mercadería Claro. en el almacén. Y bueno, era medio eso. O sea, también, obviamente eran lugares donde, imagínense, el ambiente era súper tenso, porque el alcohol... Ya ven lo que hace con las personas y en gente del carácter aguerrido y forajido y solitario quizá de un gaucho, juntar muchas de esas personas y subirle la graduación alcohólica en sangre es una lotería, es una locura. Esos lugares realmente habrán visto cosas increíbles. Sí, también donde ahí se empezaron los primeros diálogos y la necesidad de un cambio en la construcción de este país también, ¿no? Las revoluciones o los primeros indicios también se dieron en esos lugares, ¿no? Claro. El reconocerse como un sujeto de derecho basándose en la necesidad, no sé, en el ideario, donde llegaban las informaciones también de lo que estaba sucediendo. También fue un lugar. Definitivamente es las una posta de pulperías, información, claro. es un lugar de reabastecimiento. Claro. De intercambio, porque en Claro. las pulperías o en esos ramos generales estaba el indio, estaba el completamente. criollo, estaba el gaucho. Ahí se Confluían juntaban todos ahí. Sí, de hecho hay muchas, no sé si por ahí leyeron o estuvieron familiarizados con las leyendas gauchas, que básicamente son personajes azotados por la ley, lo que significaba la ley en ese momento, que bueno, a su vez significaban un desafío para los demás gauchos. O sea, poder decir yo me batí con tal, Claro. era un sinónimo de estatus, de respeto o de algo de carácter épico en la vida de uno. O cuando Entonces, llegaba un forastero. entonces muchas veces, claro, también era un ambiente de contienda. Claro. Era natural el tema de la contienda y bueno. Y era la algo- ginebra. Y la nos ginebra ayudaba bastante, claro. Martín Fierro mató Claro. al negro justamente porque estaba medio copete. Exactamente. Bueno, el coraje holandés exportado, Claro. acá realmente Sí, lo ayornamos enseguida. sí, nosotros. construyó un montón de historias, ¿viste? Sí. Así que esa es una primera base, un primer inicio de la ginebra acá en Argentina. Y ya después, bueno, pasando por unos cuantos años en el medio, quizá un siglo, hablando de las primeras redes de comercio, hablando de que ya el país de repente había tenido sus primeras guerras de la independencia, ya estaba recibiendo el nombre de Argentina como tal, como lo conocemos hoy, llegamos hasta principios del siglo XX, 1930, en el que la empresa matriz, Bols, los europeos son muy celosos de sus recetas y de que sus productos se produzcan ahí, donde hace mínimo 400 años. O sea, en Claro. el CV es excluyente que si Claro. querés producir algo nuestro, mínimo 500 años, papi. Claro. Si no, No te es- lo mandamos desde sí. acá. ¿Viste? Y bueno, la empresa Bols dijo, che, en Argentina no sé qué pasa, Pero les es algo gusta, parecido a lo que le pasó a consumen. Branca, a Fratelli Claro, Branca, claro. con el Fernet.
nada, había un consumo muy interesante como para pensar en abrir una planta acá, así que eso hicieron. Al principio de... Sí, no, la planta creo que llegó antes. La planta creo que llegó en el siglo XIX, en Bellavista, en Buenos Aires, más o menos unos 40 kilómetros de la capital, en el cual pusieron la primera planta. Nada, trajeron equipos de allá, trajeron personal de allá, todo como para replicar un poquito una pequeña extensión de la casa matriz hasta acá Argentina. Mirá. Y todo lo que comienza a partir de ahí, bueno, es loco, es una bebida que realmente acompañó nuestra historia durante un buen tiempo, siglos bastante importantes. Primero, bueno, ya de por sí venía como la cultura criolla esa impronta de tomar la ginebra sola, con limón. La coctelería todavía en ese momento no tenía mucha llegada, eso Claro, llega un no. poquito después, con los primeros bartenders legendarios argentinos, como, no sé, el creador del Clarito, como... bartender, te estoy hablando que estaban de traje blanco y se fumaban un pucho atrás de la barra. Claro. Estamos hablando de los 50, Claro. los 40, época donde se fumaba adentro. ¿Cómo se preparaba? ¿Qué era el clarito? El No lo clarito tengo. es un trago que lleva caña de durazno, lleva ginebra, me parece que lleva un par de bebidas así. Es una bebida, un cóctel recontra de antaño, pero es de la llegada de la coctelería en particular, Claro. como tal, de los Claro. primeros bartenders acá Donde en se empezó a Argentina. probar diferentes Sí. recetas donde confluían diferentes bebidas. En Exactamente. ambientes medio coquetos, ¿no? Eso. Claro, Claro, sí, sí. es contemporáneo como a los primeros. Imagínate el paisano entrando a la pulpería y el Sí, cóctel, haciendo hacer un un cóctel cóctel vestido de de- blanco. No, tal cual. Acá estamos hablando de. Ginebra con maracuyá. No, totalmente. Acá estamos hablando de los 40, 50. Claro. Nace de la mano del concepto de jet set, de Claro. Playboy, de Isidro Eso. Cañones. Claro, Ahí nace claro. el clarito, los primeros bartenders. Claro. Esa época, como de la noche porteña. digamos. Claro. Que bueno, viene de la mano con, ya hablando de los 40, 50, de esa época, un gran impulsor de muchas marcas y muchas bebidas de consumo popular acá en Argentina, fue el fútbol. Las primeras campañas publicitarias que hicieron explotar a marcas como Cinzano, a marcas como Ginebra Bols Claro. también, vinieron de la mano de empezar a apostar a promocionar en el fútbol. Claro. Eh, A lo popular. Exactamente. Y el fútbol era un gran motor como para llegar a todas las casas. En ese momento, imagínate que la tele era algo que no todo el mundo tenía. No, claro. Para nada todo el mundo tenía, No. digamos, unos pocos, los primeros televisores Sí, sí, han sí. de haber llegado a casas muy selectas, Sí, digamos, sí. y después se fue popularizando. Bueno, esto Claro. era lo mismo. El fútbol era el único entretenimiento que en ese momento llegaba a todos lados, porque Claro. ahí sí cualquiera A tenía través, una radio. o a través podía- de la radio, claro. Exactamente. Sí. Se consumía también mucho material de ficción o telenovelas o cosas así en formato de radio, de, Claro, el de audio. radioteatro. El radioteatro, había actores que no les conocían la cara, No, pero era así. Sí. Así que bueno, el fútbol resulta un gran impulsor como para popularizar y despegar mucho estas marcas. Marcas de bebida que bueno, justamente también siempre fueron, históricamente son populares, tanto Sí. el vermú como la ginebra. Como la cerveza, bueno, la cerveza Quilmes también, Claro. o sea, histórico, Claro. patrocinador de fútbol, Fútbol. hace Claro. añares. Sí, 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 totalmente. Y bueno, justo con esto, contemporáneo a esta época, nace también el concepto, en esa época el faro cultural era Estados Unidos, de alguna forma, le competíamos, estábamos en potencia, Argentina agroexportadora, momento muy, muy poderoso de la Argentina. Sí. Y bueno, estábamos allá arriba y a quienes veíamos allá arriba, más o menos un poquito más arriba, un poquito más ahí, a Estados Unidos. Estados Unidos era el gran exportador de cine, de cultura de acá de la época. Claro. Entonces, bueno, nace también el concepto de publicismo, ¿cómo se dice? De la persona que es publicitaria, que diagrama, crea y se le ocurren ideas que van a vender millones para alguna marca. En esto entra la historia, hay una anécdota de un publicista llamado Hugo Casares, que es un publicista también antiguo, es de esa época. Sí, más de los 60 no es más tirando antes, entre los 40 y 50, en todo este boom. Que la empresa Bols le encarga, bueno, lo convoca y le dicen que necesitan un éxito, básicamente. Así que bueno, él después de esa reunión se va con la cabeza llena de ideas, se junta con unos amigos y se agarra una borrachera bárbara esa misma noche en Chile. Necesitaba pensar. Necesitaba pensar o despejar, no sabemos bien qué, Crear. pero resulta que Hugo decide
ponérsela en la pera esa noche. Y mientras estaba volviendo acá a Argentina para empezar a trabajar, con toda la resaca que tiene encima, cuando llega llama a uno de los amigos con quien estuvo, ¿viste? Le dice, che, anoche estaba diciendo una palabra que no la paraba de repetir, ¿qué dije? El loco no se acordaba qué había dicho. Lo que te pasa cuando tomás de más, que vos decís, te quedás con algo que sabés que te resultó interesante y dijiste, me lo tengo que acordar mañana y no te lo acordás. Exactamente. Claro, le pasó lo que nos pasa a todos, básicamente. Claro. Y yo mientras leía la anécdota dije, tomó ginebra. O sea, esa borrachera de ginebra, porque la ginebra es algo que cuando le metés pata te hace es que te borra por completo la cabeza. Claro. Así que dije, esto fue de ginebra, Sí. por completo. Bols le bajó una caja, ¿viste? Y es un desastre. Pero cuestión que nada, él intenta el otro día recordar qué había dicho, cuál era la palabra, porque bueno, el loco era publicista, así que seguramente ya empezó como en su búsqueda de ideas, la empezó tomándose unos tragos y terminó en cualquieradísimo. Pero bueno, arranca así su proceso de trabajo. Y la palabra era... Y la palabra era smowing. 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 Claro. Que nada, él no la supo explicar bien, qué sé yo, pero en esa época se jugaba mucho, como que el cancherito, el dandy de acá de Argentina, metía algunas palabritas medio inglesadas, digamos. Claro. Y smowing no se sabía bien qué era, pero sonaba cool, sonaba copado. Claro. Entonces, bueno, se queda con eso, pero no sabe cómo explicarlo, cómo venderlo, y dentro de unos días venía la gerencia holandesa de la marca Bols a que él les explique el concepto que había creado para generar este éxito que le encargaron. Claro. Y Hugo no tiene ni puta idea Y de cómo tenía que contarle que en explicárselo. realidad, claro, se la puso en la Es cómo explicarlo en holandés, ¿viste? Que Claro. la palabra que se le ocurrió mientras Claro. no se acordaba bien qué decía. Claro. Bueno, cuestión que se la dice y el holandés dice, smoking, good, ¿viste? Les Claro. gustó, les encantó. Pasó. Y bueno, fue un éxito. Realmente, o sea, Sí. se conoce... El eslogan era quiere tener smowing. ¿Quiere tener smowing? Tome Claro. Bols. Claro. El smowing no sé qué era, que era una palabra de estar canchero, de estar piola, Claro. de tener onda, y bueno, smowing quedó y funcionó. Y funcionó. Sí, como Le salió toda- bien. Como todo lo que nace de la publicidad, que es muy popular, después se llevó a otra. Ya la palabra smowing ya significaba algo. Claro. Exactamente. Claro, Ser cool, ser piola o... Se incorporó al lenguaje. Sí. Sí, también es loco eso. O sea, si algo despega, se incorpora al lenguaje, al imaginario de todo, que quizá, no sé, algún pibito de esta época o de antes escuchó al abuelo decir smowing y lo repite sin saber a qué remonta Claro, eso. Pasa claro. con un montón de Con conceptos, un montón sí. de cosas. Sí, sí. Y bueno, ya pasamos esa época, la época dorada, básicamente, la Argentina potencia, Ajá. la ginebra, el vermú, la cerveza, como lo popular, muy ahí arriba, el fútbol. Pasamos en el medio por el menemismo, por Claro. otras épocas donde quizá la atención se centra un poquito más en consumir cosas importadas, Sí. en no priorizar tanto la industria nacional, No, como un en poquito... los tragos, una en época de las tortícolis. producciones, El bueno. champán, Una tortícolis mirando hacia afuera, Sí. esa fue la época, y bueno, Sí. y ahí lo que es la ginebra, el vermut, todas esas bebidas, Claro. lo que era la coctelería argentina de antaño, ¡pum! 3 metros Claro. bajo tierra, lo Sí. enterramos. Pero pasan unos 20, 30 años, quizá que 25, y de repente se empiezan como a revitalizar un poquito estos conceptos, se les encuentra encanto y de repente empiezan a estar dentro de las tendencias, muchos bares, restaurantes, lugares en Buenos Aires, exponentes también, gente que trae ideas, viaja mucho y trae ideas de afuera, ve que lo próximo que se venía era una ola fuerte de consumo de gin, más que de ginebra. Claro. Claro. Y nada, muchos tragos y... Que también es una vuelta a los 90. En los 90 se tomaba mucho gin El tonic. gin tonic, sí. Yo no soy de esa... Sí, el de- gin tonic sobrevivió. El gin tonic es un El gin clásico tonic que es un- sobrevivió. Pero yo no fui de la época, capaz que no es que no fui de la época, sino que mi entorno no éramos del gin tonic. El gin tonic era como para otro nivel. Sí, o era sea, un poquito más caro, digamos, vamos a decirlo así. claro, a lo mejor eso, sí, yo fui más del Fernet, Claro. más popular, ponele. Pasa ¿no? que también el gin en esa época no había producción nacional. Imagina que Claro, las empresas que entonces lo era mucho producían más acá caro, claro. era todo importado. Claro. Hasta hace 6 años Claro. más o menos, todo el gin que tomara cualquiera acá en este territorio era generalmente un Claro. importado. Claro. Entonces sí, Claro, sí. igual siempre fue una bebida que denotó, a pesar de haber tenido muchos momentos populares acá en Argentina y en el resto del mundo, siempre denotó estatus. Vos ves Claro. cualquier publicidad de gin
Y era glamorosa. Y es glamorosa, Claro. es fina, Claro. es pulcra, Claro. apunta a ese tipo de imagen. Claro, claro. Eh, Y ahora me parece que se masificó y debe Sí. tener que ver con esto, ¿no? Con la vuelta, con la producción nacional. Sí, completamente. O sea, hay una vuelta, una revalorización de la coctelería de antaño, de la producción nacional de bebidas, que en algún momento llegó a ser bastante poderosa. Hubo rones nacionales, hubo whisky. Bueno, ahora estamos tocando de nuevo ese techo que parecía muy lejos en Sí. otros hace 10 años, hace 12 años, me parecía impensado. Sí. Pero bueno, Argentina está volviendo a recuperar, digamos, la producción de muchas bebidas. De repente tenés en las cartas de los cócteles peridina. Peridina es algo que Peridina, claro. antiquísimo. Sí. Lo tomaba mi abuelo y entre mi abuelo y nosotros no hubo una generación que lo tome. Está Claro, volviendo ahora. Claro. Claro. Entonces, ¿Qué es? ¿Tipo un vermut? ¿Qué- No. Es de mandarina, creo, ¿no? De naranja, de cáscara de naranja. naranja. Es Es como una un... botella esa marrón, media panzona y acanalada. Ah, horizontalmente. sí, Esa es sí. Es como un triple sec argentino. Ajá. El producto es de Bagley, en verdad. Hubo muchos gringos que vinieron acá con productos o con ideas que funcionaron más esas recetas acá en Argentina que Sí. de donde venían. Claro. Y terminaron poniendo las plantas acá. Fue el caso de la esperidina, que en sí Ajá. es un producto de la empresa Bagley. Mirá. No es nacional, pero bueno, entra en la identidad de los Claro. argentinos porque cualquier abuelo, cualquier Prendió. antecesor que te acordás, Sí. alguna botella de Sí, esperidina sí, andaba sí, dando sí, vueltas, sí, ¿viste? Sí, sí. Era rico, además. Estaba Todo bueno, un vasito sí. chiquito. Sí. Tipo licor. Y se ahora toma- de repente, no sé, por ejemplo, tengo amigos de mi edad, que algunos son, viste, programadores, qué sé yo, muy modernos, muy culos locos, y de repente uno me dice, che, compré una botella de esperidina, la tengo en el freezer y me la sirvo así de chupitos, viste. Y... Claro. Sí, Es verdad. realmente... Bueno, lo mismo es pasó con loco. el chinar, con Sí, que el también chinar, son bebidas sí. que una generación no tomó, se siguieron produciendo Sí. y ahora también se recuperan. Y ahora alguien de 20 años sabe lo que es un ferroviario, por ejemplo. Claro. Bueno, Que eso claro. es muy loco también. Claro, sí. Pasó algo de ser, che, esto es re de viejo Sí. a que es re de viejo, pero lo Pero conozco está y está copado. buenísimo. Claro. ¿viste? Para Estamos la picada, en esa transición, sí. viaja como loco. Fran, y la ginebra y el gin son medios parientes, ¿no? Es más refinado. Sí, son parientes. La ginebra es antecesora del gin. Esta es una pregunta muy frecuente a la gente del rubro, que es si la ginebra y el gin son lo mismo. En sí, la base es la misma, Claro. pero cambia. Primero, tiene algunas diferencias medio radicales entre sí, que es una de ellas es la búsqueda del producto final. En la ginebra, por ejemplo, se busca que tenga notas a grano. Se hace una especie de vino de malta, vino de cereales, que se destila en distintas proporciones para darle esa presencia a grano. Si vos tomás ginebra pura, vas a sentirle muchísimo grano. Grano y enebro, en particular. Después todo lo demás que le sientas es recontra secundario. En primer plano están el grano y el enebro. Esto pasa porque es un invento anterior a la columna de rectificación. O sea, es un invento anterior a lo que refina alcohol Claro. en el mundo de la destilación. Claro. Que esto pasó, voy a retomar acá con la conexión ¿se acuerdan de los ingleses que en las Sí. trincheras miraban qué era lo Sí. que estaban tomando los holandeses? Sí. Bueno, en la Revolución Industrial inventan lo que son las columnas de destilación, Claro. que permite en una sola fase refinar un alcohol. O sea, multiplicar la destilación en una sola sesión, Claro. en una sola jornada de En un trabajo. solo proceso. Claro. Como si lo hicieras 4 veces, pero en una. Claro. Entonces este proceso, este invento, refina muchísimo lo que es la bebida, refina muchísimo lo que es el alcohol, refina muchísimo lo que es la calidad también. Y de repente tenés el gin. El gin es una versión muy refinada, partiendo de un alcohol mucho más neutro. Con el enebro como El enebro, como primer protagonista. y se le empieza, como el alcohol mejora su calidad, se le empiezan a agregar otros botánicos. Y de repente se vuelve algo más perfumado, algo más refinado, algo con más complejidad quizá en aroma y en sabor, que la ginebra, que en sí era lograr un alcohol base. No se iba a refinar mucho, así que lo demás era meterle mucho enebro y algún botánico más que tenga presencia, como por ejemplo naranja, o limón, o algún Claro. cítrico. Claro. Y ahí era. Más rústico, digamos. Era más rústico. Claro. Ahora, qué sé yo, ahora en sí, ya teniendo presente que existe este invento para refinar alcohol y demás, la ginebra se realiza replicando recetas de más de 400 años. O sea, ahora ya más una cuestión de
de tradición y de identidad del producto Claro. que bueno, de la tecnología que hay disponible para hacerlo. Claro. Claro. Y el gin sí te permite probar más cosas. Digo, la ginebra es así y no... Y la ginebra sí, o sea, ya te digo, tiene que cumplir como con una estas características. claro, el es grano y la el marca, enebro claro. tiene que ser lo principal, lo Y el gin preponderante. te permite generar diferentes opciones, ¿no? Notas Sí. más, menos. Sí, a la hora de crear un producto, agregados. sí. Hay distintos estilos de gin también. Claro, sí. Hay muchos que se atienen a lo tradicional, como por ejemplo, si ustedes ven en cualquier góndola, a la hora de ir a cualquier negocio que venda bebidas, van a ver la insignia London Dry en muchos gin. Sí. Que Claro. diga London Dry significa que es un estilo tradicional. Claro. Tradicional. O sea, viene de los primeros gines a partir del invento de esta columna de destilación, Sí. que en sí son tenues en botánica, son bastante directos, no tienen tanta complejidad en lo botánico, Claro. ni en el aroma, ni en el sabor. Son más directos. Claro. Después, pues, bueno, ahora está mucho el boom del gin contemporáneo, que en sí es como crear un perfume de alguna forma. Claro, Hay claro. ciertas cosas que tenés que respetar, como Sí. la presencia de enebro preponderante sobre todo, Sí. pero después en sí la cancha está muy abierta Claro. y se puede lograr un perfil complejo en cuanto a botánica. Que en el London Dry se busca que sea refrescante, Claro, que sea la directo receta, sí. y que sea tenue más que Claro, nada la botánica. claro. En cambio hay perfiles ahora que le podés dar más complejidad o expresarte un poquito más en ese desarrollo. ¿Hay datos de la cantidad de ginebra que se consume hoy? Cayó mucho, ¿no? El consumo Cayó de mucho, ginebra. ¿no? Sí. Y cayó mucho frente al vodka, por ejemplo. Ah. Claro. Porque en su momento, por ejemplo, no sé, te estoy hablando de hace 20 años, pero la bebida bolichera podía llegar a ser un gin o una cerveza y ahora está bastante reemplazada por el vodka. O Claro. sea, un gin tonic te lo van a servir en cualquier lado, ahora subió un poquito el consumo, pero lo que es ginebra en particular, salvo para hacer algún cóctel, lo demás, ya no es una bebida masiva. La ginebra en sí no, Claro, ya no ya lo no. es. ¿Y con qué se la puede mezclar? Digo, Bajar. Vos Vos hacer que sea menos áspera. Pero yo un momento que tomaba ginebra. Que mi Sí, bebida- yo también Mira. era muy fanático de zumo. Sigo Claro. siendo, Claro, bueno, bueno. pero tenía capaz 17 años, 2 mangos y podía comprarme la ginebra Claro. porque Sí, sí. esos 2 mangos, con Sí. un mango te compraba la ginebra y con un mango algo más para acompañarla. Sí, claro. Y ya era. Pero áspera, ¿viste? Es bravo, es bravo. El primer trago tenés que cerrar los ojos, pero después viaja. Sí. Yo todos los destilados recomiendo, si tienen de alguna forma alguna calidad aceptable en adelante, probarlo solo primero con un hielito. Sí. Como para ya tener un primer contacto directo, sin mentiras, sin vueltas, sin tapujo de qué es lo que estás tomando. Después uno lo puede mezclar como quiera, como le sirva más, como le guste más. La realidad es que, o sea, yo tengo preferencia, pero la verdad que si lo compraste como quieras, como te resulte, qué sé yo. Yo me he tomado la ginebra fresquita con una gaseosa de pomelo Claro. y en una jarra grandota y la verdad que va bien. Claro. Después hay cócteles más clásicos Sí. o con un poco más de elaboración. Claro. Creo que va de la mano del contexto en el que esté. Claro. Está en un camping ahí con un Claro. bloque de hielo así grandote y bueno. Claro. Una cáscara de limón y romper hielo contra el piso, ¿viste? A lo que salga. Pero bueno, es acorde al contexto. Hay Claro. bastantes opciones elaboradas para hacer tragos con ginebra también. Qué sé yo, el martini, por ejemplo, es un clásico. Claro. Y hay muchas reversiones también de bebidas en las cuales va gin. También puede ir ginebra. Qué sé yo, el clásico, por ejemplo, es el Tom Collins. Tom Collins es una bebida que lleva, en vez de ir con tónica, lleva soda. Se rebaja con soda. Lleva una medida de jugo de limón, una medida de azúcar que se pueden mezclar. Puede ser una limonada dulce, por ejemplo, sin agua ni nada, solo jugo de limón y azúcar, bien integrado, disolviendo los granitos. Una medida de eso, la medida que prefieras del alcohol base, que en este caso puede ser gin o ginebra, rebajás con soda y te queda algo súper fresco y rico. Está bueno. Muy bien, bueno, ahí tenemos ideas para el fin de semana entonces, para tomarnos un buen gin tonic. Una ginebra directamente, la bolsa. No, Sí. vamos con la campo. La llave es muy buena también. ¿La llave es buena también? La llave me yo gusta. Pensé que era de baja... así. Y pasa que es lo que Clase B. había, o sea, Es lo que es lo que había, es lo que había.
arrancamos por ahí, ¿viste? Si uno quiere rememorar los comienzos, va a comprar barato, pero bueno, sí, Claro. aguante la ginebra. De igual modo, acordate que lo barato sale caro. Más vale. Sí. Bueno, vamos con un gin entonces. Vamos con un Vamos gin con de un los gin. chicos de campo, obviamente. Sí. Quería aprovechar el espacio también, que me olvidé, me colgué en la charla, pero estamos por hacer algunos eventos. Ah, dale. Y Sí. bueno, sin ir más lejos, el fin de semana que viene se hace la Feria Mercado de Sabores. Sí, Sí. van a estar ahí. Vamos a estar ¿van a estar ahí? participando. Sí, vamos a hacer la barra de bebidas del evento entero, así que Ajá. es un lindo desafío. Bien. Y bueno, Muy vamos a bueno. estar con la marca ahí presentes, Muy así bien. que invitamos a todos quien quieran pasar, disfrutar de una buena gastronomía local. Van a ir varios restaurantes exponentes de acá de la ciudad, productores, cerveceros, nada, va a estar muy bueno. Y nada, ahí vamos a estar. Les Muy bien. esperamos. Qué Buenísimo. bueno, qué Esto bueno. es viernes, sábado y domingo próximo. Sí, viernes, O sea, sábado y mañana domingo, no, el otro. del 20, iniciando el 20 hasta el domingo 22. Es Perfecto, en Ferro, sí. En Ferro. Ayer habíamos estado hablando de eso también, así que buenísimo para ir a probar. Bueno, para este fin de semana vayan a cualquiera, en los negocios de la ciudad, está en todos lados, lo encontrás. Vamos con un gin. El gin de los chicos de campo en sus dos variedades. En nuestras dos variedades. Sí, London Dry y contemporáneo, que sería lacónico y press. El Press, probé yo. Me gustó. ¿Te gustó? Ese es London Dry, viste que era directo, era... Sí. El otro quizá tiene mucho perfume, mucho sabor, está bueno para probarlo solo, pero si te va a tomar 17 tragos, es mucho. El otro No, es más chicos, directo, más sutil, yo 17, otra chicos, finalidad. no, yo con el segundo ya estoy. Yo soy una persona, conozco mis límites. Si Qué estoy en bueno, mi qué casa bueno. puede que sea el tercero, total me voy a dormir, pero después tengo que volver. Después tenés yo, que, sí, como el ¿no? publicista, tenés que llamar por teléfono, pero ¿qué dije anoche? Nosotros ¿O qué tenemos que dice? dibujar todos los márgenes posibles para el que toma 17 y para el que toma Claro, 2, ¿viste? claro. Hay que contemplar claro, todo. Claro. Pero bueno, los chicos Parte van a estar del trabajo. entonces ahí en el mercado gastronómico y ahí te van a enseñar cómo preparar un buen gin de campo. Sí, señor. Gracias, Fran. Gracias, chicos. Hasta la Un próxima. gustazo, como siempre. Igualmente. Estás escuchando Radio Magma.